Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, sobre el balance del gobierno Petro en su primer año de ejecución. Ayer el doctor Bruce dijo, en el primer año le fue regular. Terminó su entrevista diciendo que hay muchas cosas que faltaron. Ese es el tema de hoy. ¿Qué cosas faltaron, doctor Bruce? Gracias, Yamit. Efectivamente, habíamos hablado ayer y usted me estaba haciendo preguntas de si el gobierno, si un primer gobierno de izquierda había sido un buen o un mal experimento. Y yo lo que le decía era que no por ser de izquierda o de derecha, realmente el gobierno pudiera ser bueno o malo o el experimento era bueno o malo. Que lo que nos habíamos encontrado era con un gobierno que había tenido un modus operandi desde el punto de vista de su actuar, de su estilo, de su conversación con todos, que yo creo que debería, digamos, corregirse y que debería generar una conversación muchísimo más fluida con el país. El gobierno no ha sido especialmente bueno en oír. No ha sido bueno. No, el gobierno... ¿En economía? No, el gobierno no ha sido... Pero, a ver, miren, doctores, un gobierno de izquierda económicamente se entiende, un gobierno con más fuerza estatal que privada, Sí. un gobierno con más fuerza social que de comercio, un gobierno con más fuerza campesina, atendiendo más la igualdad que la conjunción de todos los estamentos económicos. Sí, yo lo entiendo un poco distinto y además recuerde que yo estuve en el gobierno. Yo creo que al final los gobiernos en general tienen objetivos similares, que es el beneficio de la población, que es ojalá lograr mejor equidad. Pero sí, pero izquierda económica es ser estatal. Claro, pero entonces lo que le iba a decir es no como la estrategia para lograr estos objetivos principales. Por eso le hice la aclaración, es solo para decir que no creo que los de izquierda atiendan más la equidad. No, yo creo que lo que estamos buscando son la forma de llegar allá. Y un gobierno de izquierda probablemente lo hace más con estrategias estatales y un gobierno de derecha lo hacen probablemente con más estrategias privadas. Entonces, el tema es, no ha habido gobierno de izquierda en este primer año de gobierno. Bueno, entonces ha habido cierto... Económico. Desde el punto de vista económico... Exactamente. Sí, desde el punto de vista económico, y le voy a decir macroeconómico, porque economía son muchas cosas, pero macroeconómico, yo creo que el gobierno, más que de izquierda o de derecha, ha sido un gobierno responsable. Y yo quiero enfatizar en esto. Y voy a hacer un recuento para decirle, Yamit, que cuando nombró a José Antonio Campo en la primera parte del gobierno, el presidente Petro, eso fue bien recibido por los mercados. Y el ministro Campo fue muy, diría yo, inclusive conservador en términos de la responsabilidad fiscal. Cuando nombra al ministro Bonilla, inclusive hubo incertidumbre. ¿Usted recuerda lo que pasó con la tasa de cambio o lo que pasó, por ejemplo, con el spread de los bonos colombianos? Subieron muchísimo al momento en que fue nombrado el ministro Bonilla. Pues bien, el ministro Bonilla ha sido serio y el ministro Bonilla le ha demostrado a los mercados que él está preocupado por el equilibrio macroeconómico y esa ha sido una muy buena noticia. Y si usted le da una mirada a las curvas del spread de los bonos de la deuda colombiana, subieron el día que lo nombran, se mantiene arriba unos días y él comienza a tomar acciones y a hacer declaraciones y baja y se pone en los niveles más o menos similares a los de José Antonio Campo. Y los mercados lo han reconocido. Claro que ha habido ciertas cosas, sí, más de izquierda que de derecha, en lo económico, permítame, como por ejemplo la reforma tributaria. Se sacó la reforma tributaria más grande de la historia de Colombia por mucho. Más de izquierda que de derecha. Yo pensaría que eso es de alguna forma fue porque la venta, digamos, que se hizo de la reforma era que iba a ser para hacer programas sociales y para poder sacar adelante la reforma agraria y para poder... ¿En qué te vas a gastar la plata? En el enunciado, digamos. En el enunciado, en la exposición de motivos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Es para eso. Y fue una reforma muy grande. Todavía no se ha invertido en la reforma, ¿no? Entonces, la plata está recaudada, se está siendo cobrada. Y no se ha invertido. Y tenemos un problema, por otro lado, que es la ejecución del gobierno. Ahí sí tenemos un problema, porque la ejecución presupuestal del gobierno viene quedada. ¿Es mucho mejor la ejecución del gasto recurrente, del gasto de todos los días? Sí, en parte sí, que la ejecución de la inversión. Eso está mal. Eso no va bien. De hecho, usted sabe, no hay proyectos de infraestructura nuevos que estén en este momento en funcionamiento más allá, digamos, de la atención de las emergencias. Por ejemplo, la atención de la emergencia del último derrumbe fue bien hecha, fue rápida. Eso queda muy claro, doctor Luz. Ahora, mire, políticamente, no económicamente,
políticamente, usted diría que el primer año de gobierno del presidente Petro fue de izquierda. Políticamente, yo creo que tenemos una complejidad muy especial, Yamil. Se eligió un Congreso antes de elegir el presidente de la República. El presidente de la República es elegido con el 51% y elegido el presidente con el 51%, digamos, es muy hábil en construir una coalición que busca traer una gran cantidad de gente, inclusive de derecha, a la coalición del gobierno. Fue una gran sorpresa para muchos de nosotros desde el punto de vista político que el Partido Conservador, por ejemplo, se hubiera declarado partido de gobierno. Eso fue una gran sorpresa para mí, se lo tengo que confesar. Las ideas, digamos, casi que de derecha. Y luego la reforma tributaria fue aprobada con esa mayoría. Ahora, eso, por supuesto, tiende a ser un equilibrio inestable. Pero políticamente no ha sido de izquierda. Pregunto. Pues yo creo que sí, yo creo que hay ciertas cosas en las cuales sí. ¿Qué le parece políticamente que ha hecho de izquierda? Por ejemplo, ¿qué le parece a usted los discursos del presidente de la República? Que eso es política. No, mi pregunta fue, ¿qué le parece a usted que el gobierno Petro hizo de izquierda? No dijo, anunció, hizo. Pero es que me dijo políticamente. Entonces, políticamente, ¿a qué hechos se refiere uno como hechos políticos? Es muy importante, por supuesto, lo que está permanentemente diciendo el presidente. No, pero hechos políticos de izquierda. Bueno, los discursos del presidente yo los considero hechos políticos y me parece que el presidente está haciendo eso. Le voy a poner, no sé si me está hablando de política pública y podemos de pronto concentrarnos en política pública. Por ejemplo, cuando el presidente quiere, digamos, sacar adelante la reforma agraria, el tema de tierras, ese es un tema que típicamente es más de izquierda que de derecha. Y de las primeras cosas que se hacen, recuerde usted, cuando la ministra Cecilia López decide y dice vamos a sacar una reforma agraria, vamos a comprar tierras, ese es un hecho más de izquierda que de derecha. Que fracasó, ¿no? Que no ha funcionado mucho. Pues que la cambió. La ministra, bueno, sí, ella la cambió, pero la política está allí. Es que mire. Y vimos ayer que la ministra Jennifer Mojica estuvo haciendo un anuncio de cómo iba a ser el tema de tierras, lo hizo en Sincelejo. Sí, Esto sucedió ayer jueves. Pero mira, doctor Bruce, la política no socialista, sino de izquierda, de salud, sacó a la ministra. La política de izquierda de agricultura sacó a la ministra. La política de izquierda de la ministra de Minas sacó a la ministra. Pero las personas que lo han reemplazado son personas de izquierda. No, estoy diciendo que corrigió, está corrigiendo. Yo no creo. Pero si ha sacado a sus ministros. Pero es que sacar a los ministros no significa que se mueva hacia la derecha. ¿Cómo? De hecho, puede ser... Si yo retiro a alguien de una posición, es porque no lo está haciendo bien. Eso habla habla del entendimiento entre el ministro y el presidente, claro. Y habla, por supuesto, seguramente de la evaluación que el presidente hace de la ejecución, ¿cierto? Pero eso no, en mi opinión, sí, y perdón que estemos en desacuerdo, no habla de que estén sacando a los ministros de izquierda. No, ni es mi idea tampoco. No, claro. Entonces, lo que sí es... Lo que yo digo es, no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Pero yo entiendo que, entre otras cosas, él, digamos, objeta que no se están ejecutando algunas de las cosas que inicialmente él planteó. Y por eso él produce, digamos, las remisiones que produce. Por eso, digamos, la encuesta hecha que terminó sobre cómo le ha ido al presidente en su primer año, que terminó con la palabra, hay fundamentalmente incertidumbre nacional. Así es. Es así. Yo creo que hay una gran incertidumbre, y hay incertidumbre porque algunas de las cosas que se plantean, inclusive como parte del programa fundamental, generan incertidumbre. Le he hablado, por ejemplo, del tema de la exploración petrolera. Eso genera incertidumbre sobre variables importantísimas, la inversión, los dólares, la capacidad de producir divisas nuevas, la capacidad de producir empleo y producir desarrollo. Eso es, por supuesto, incertidumbre. A la gente le produce incertidumbre, por supuesto, los cambios ministeriales. Entonces uno pues, se pregunta, ¿por qué lo cambió? Usted está haciendo la pregunta. ¿Qué quiere el presidente que se haga distinto? O cómo quiere que se haga. A la gente le genera incertidumbre, eventualmente, digamos, algunas decisiones o algunos hechos de comunicación
como por ejemplo los discursos, en algún momento los discursos del presidente, o cuando se hizo referencia a la posibilidad de que pudiera haber un control de cambios. Usted recordará cuando hubo un trino alrededor de la posibilidad de que hubiera un impuesto a sacar las divisas, lo que pasó con la tasa de cambio. Entonces, sin duda, incertidumbre sí hay. ¿Cómo cree usted, doctor Bruce, que debemos salir de todo este embrollo en que estamos metidos con las denuncias del hijo del presidente Petro sobre ingresos de dineros del narcotráfico a su campaña? Yo tengo la gran ilusión, Yamid, de que la institucionalidad funcione como lo decíamos en el programa de ayer, de que efectivamente logremos que los cauces normales de nuestras leyes, los cauces normales de nuestras reglas y de la Constitución, efectivamente nos saquen de ese problema. Colombia tiene previsto todo lo que puede pasar en los diferentes escenarios. Yo diría que va a ser muy importante, y usted tocó en el bloque pasado, usted tocó el tema de la incertidumbre, va a ser muy importante tratar como de separar el mundo probablemente más de esas preocupaciones del resto de lo que sucede en Colombia. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y fíjese usted lo que pasa, por ejemplo, a veces en Perú. Perú tiene una democracia rarísima, con una gran cantidad de inestabilidades. Usted vio lo que pasó con el Congreso en su momento, con el Pedro Castillo, y luego con Pedro Castillo y el Congreso y la presidenta Boluarte. Y sin embargo, ese país ha aprendido a que, de alguna forma, esas incertidumbres y esas inquietudes que se generan en la política no obligatoriamente tienen que afectar a todo el resto de la población, en el sentido de que tiene que seguir funcionando la educación bien, tiene que seguir funcionando. Estabilidad. Debe haber una estabilidad que no obligatoriamente dependa de lo que suceda con unas personas, por importantes que ellas sean. Yo tengo la ilusión de que eso pueda ser así, y yo creo que es la gran tarea que tenemos en este momento en Colombia. Mejor dicho, el futuro del país hoy, Sí. doctor Ruz, está en manos de la Fiscalía y de los juzgados. De las instituciones, así son. Siempre ha estado, y en este momento tenemos un problema quizá mayor, y tenemos que activarlo y tenemos que sí depender de ellos. Los juzgados, pues en las altas cortes, por supuesto, estamos hablando en el sentido amplio de la palabra del sistema judicial. En parte sí, tenemos el futuro, por lo menos el futuro relacionado con ese caso en particular. El futuro del resto de cosas tenemos nosotros que tratar de blindarlos y tratar de que sigamos funcionando. Yo le voy a poner un caso, el caso, por ejemplo, de lucha contra la pobreza. Ese programa no puede parar. Colombia no se puede darle el lujo de parar un programa de lucha contra la pobreza por cualquier tipo de discusión que exista en el mundo de lo político, en el mundo de lo judicial o lo legal. Ese es un ejercicio que tenemos nosotros por el cual tenemos que trabajar en este momento. Ahora mire, doctor Ruz, usted no ha sido un hombre político en el sentido partidista, no en el sentido político, porque si hay algún hombre político en Colombia es usted, en política entendida como el arte de gobernar una institución, eso es la polis, pues. Pero no el partidismo. ¿Cómo, en su opinión, usted que no es partidista, deben funcionar todos los partidos en este momento de crisis? Los partidos tienen que demostrar su grandeza. Los partidos tienen que demostrar que el interés general está por encima de cualquier interés particular. Los partidos tienen que atender a sus principios. Los partidos, yo creo que tienen que honrar a la gente que votó por ellos y las ideas que le fueron vendidas. Los partidos tienen que deliberar con la mayor seriedad posible. Y me gusta que me haga la pregunta sobre los partidos, porque en este momento vamos a tener que seguir haciendo trámites en el Congreso, y el Congreso tiene que ser tan serio o más serio de lo que haya sido en cualquier momento de la historia de Colombia. De manera que me parece, y le quiero agradecer por haber traído a colación el tema de los partidos, porque sin duda alguna van a jugar un papel fundamental. Los partidos no dejan de ser unos colectivos, o no deberían dejar de ser unos colectivos alrededor del cual se reúnen ciudadanos para expresar ideas, a pesar de la crisis que hay de partidos en nuestro país. Pues bueno, los partidos tienen en este momento también más responsabilidad de la que han tenido probablemente nunca en su vida. Es decir, lo que usted dice, afirmado en otras palabras, los partidos de oposición fundamentalmente deben ser institucionales, no temporales, no hacer como lo pidió la senadora Cabal, política partidista
con el momento actual. Y no solo los partidos de oposición, todos los partidos. Yo creo que inclusive los partidos de gobierno tienen que ser suficientemente responsables. Incluyendo los de oposición. No, por supuesto, sí. Pero yo creo que todos tienen que... Por eso cuando hablábamos del acuartelamiento de institucionalidad que yo mencionaba en el programa de ayer, yo creo que los partidos juegan un papel fundamental en este momento y el Congreso va a jugar un papel fundamental. Entre otras cosas porque allá también se dan no solamente las discusiones legislativas, sino las discusiones políticas. Los juicios políticos se producen allá, las observaciones políticas se producen allá. Es el momento de fortalecer nuestras ramas, bueno, el Ejecutivo, pero definitivamente el Judicial y el Legislativo. Usted bien sabe, doctor Ruz, que el presidente Petro ha sido fundamentalmente durante toda su vida un gran político. Sí. Se fue a la oposición y lideró la oposición, se fue a la subversión y lideró la subversión, se fue a la paz total y está liderando el acuerdo con el ELN. Es decir, ha sido, sin desconocerlo ni sin meternos en su gobierno, ha sido un hombre políticamente sí. inteligente. Sí. ¿Qué debe hacer él? No, a mí me costaría mucho trabajo, digamos, ponerme realmente en los zapatos de él, porque yo creo que él tiene que tratar de ser muy responsable, en mi opinión. ¿Qué llama usted responsable? Puedes entender que todo lo que él haga y todas las decisiones que él tome van a afectar a 50 millones de personas. Es decir, que gobiernan dentro de la institución. Sin duda, él tiene que ser y él mismo también tiene que ser más institucional que nunca hoy en día. Sí. Él tiene que entender que él está liderando una comunidad de 50 millones de personas. Yo, inclusive, es una observación que le hago. Antes de todo esto que ha sucedido, yo digo, nosotros quisiéramos ver a un presidente y quisiéramos ver un gobierno que convoca, que llama, que conversa, que lidera una comunidad, y me parece que esas dos cosas son muy, muy importantes. Él tiene que atender con gran seriedad también esto que está pasando hoy en día, y esperemos que así sea, Yamil. Yo tengo la esperanza de que sea. Usted lo ha dicho, él es una persona muy curtida en política, conoce muy bien toda nuestra institucionalidad, y él entiende la responsabilidad que tiene en sus hombros. Usted dijo en el programa de ayer que le parecía que el gobierno, que el país no debería darle tan inmensa trascendencia al tema de la denuncia de Nicolás Petro sobre el supuesto ingreso de dineros calientes a la campaña del papá. Pero eso no va a ocurrir así. Yo no dije eso, yo dije una cosa distinta. Yo dije, nos tenemos que asegurar de que el resto del país funciona bien. Y dije, eso que está sucediendo es muy serio y tenemos que atenderlo con gran seriedad. No le podemos quitar importancia. Sí, claro, pero es que mire, el resto del país no va a poder funcionar bien si no se arregla el otro problema. Pero tenemos el resto de personas que no estamos metidos en ese problema, tenemos que encargarnos de que sí funcione bien. Esa es la tarea que tenemos en este momento los colombianos. Seguramente vamos a tener el interés político, vamos a tener el interés nacional de estar muy interesados. Es muy importante que nos tomemos con gran seriedad los casos que han sucedido, pero mi gran llamado es a que tratemos de que el resto de nuestro país siga funcionando. Usted, doctor Ruz, mi pregunta final. ¿Usted ve en algún riesgo, no en peligro, en algún riesgo, la institucionalidad de nuestra nación? No en este momento, Yamil. No. Yo creo que a la institucionalidad se le ha presentado un desafío inmenso, un problema que resolver, un asunto que resolver, y yo siento que la institucionalidad está en capacidad de hacerlo. En este momento no veo ningún problema, no veo ningún riesgo alrededor de ella. Doctor Ruz McMaster, presidente de la ANDE, muchas gracias. Oye, mil gracias a usted. Usted ha sido muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía en estos 2 días. Y los invito a continuar aquí, en Noticentro 1. Sí.